A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cerca de 1.8 millones de estudiantes iniciaron un nuevo año escolar con clases presenciales en la Sierra y la Amazonía. El inicio de clases trae consigo muchos sentimientos encontrados, alegrías, emociones, incertidumbres, tristezas a veces por dejar la casa y volver a clases. Sin embargo, todas estas emociones se conjugan en un solo objetivo: el volver a aprender de una forma regular, el reencontrarse con los compañeros, el encontrar a su escuela nuevamente, a sus maestros y aprender cada día más. En esta serie de programas de Psicolife, de vuelta a clases, abordaremos temas importantísimos relacionados con este ciclo tan necesario para el desarrollo de los niños. Recomendaciones para iniciar este nuevo año lectivo, cuándo es aconsejable iniciar los procesos de lectura y escritura, cómo el juego es fundamental en el proceso de aprendizaje. Muchas veces también las tareas se convierten en tortura para los chicos, los gritos ayudan a desarrollar el aprendizaje en las tareas escolares y sobre todo un tema también fundamental, el desarrollo social, los amigos y la influencia que ellos tienen en el aprendizaje de los chicos. Estos serán los temas que trataremos a lo largo de este mes de septiembre, en el que iremos acompañándoles, papás y mamás, en este maravilloso mundo de aprender junto con sus hijos. Bienvenidos amigos de Psicolife a esta nueva edición de este programa. Como ustedes saben, en el transcurso de este mes vamos a estar conversando sobre aquellos temas que son importantísimos para acompañar a nuestros hijos en este retorno a clases. Están ya todos prácticamente reincorporados ya en esta semana, una asistencia presencial al 100%, y estoy segura de que para muchos hay retos por cumplir, hay emociones encontradas, hay temores a veces también, y para eso hemos preparado esta serie de programas con nuestros invitados especialistas que nos hablarán de temas específicos. Y el tema que vamos a abordar ahora hace referencia a la lectura. Y es que definitivamente la lectura es el eje fundamental no solo de los currículums académicos, sino a nivel de la comprensión lectora, a nivel del desempeño que las personas van a tener en su mundo y en su vida cotidiana. Pero surgen preguntas: ¿a qué edad es lo más importante para leer? ¿A qué edad el cerebro está preparado para alcanzar ese aprendizaje? Ya que la lectura, a diferencia del lenguaje, que sí tiene un área como específica del cerebro en donde se va desarrollando y es algo innato en las personas, la lectura no, pero hay áreas del cerebro que necesitan estar maduras para que éstas se puedan dar. Hoy vamos a hablar y a despejar estas dudas con nuestra invitada. Ella es Sofía Ceballos, es psicopedagoga, especialista en diseño de planes de intervención en dificultades de aprendizaje y en tratamientos psicosociales para la atención de niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Además es instructora certificada del Circle of Security, COSP. Es doctoranda en educación cuya investigación se centra en la mejora de la competencia lectora en Hispanoamérica. Tiene amplia experiencia profesional como docente de asignaturas del campo educativo y de la psicología. Sofi, qué bueno tenerte aquí. Bienvenida a Psicolife. Muchas gracias, Eli. Es un gusto también poder compartir contigo y con todo el público. Bueno, y vamos a hablar de este tema que a los papás les preocupa, porque parecería que en estos últimos años, sobre todo en la educación inicial y en los primeros, sobre todo en la educación inicial, hay como una competencia, ¿verdad? De que ya aprendes a leer, ¿a qué edad hay que aprender? Tal vez a los 3, a los 4, a los 5, o esperar como en otros países hasta los 6, 7 años, cuando parecería que los niños están más maduros. Bueno, esa es una gran pregunta, porque lo primero que se me viene a la mente es que realmente hay evidencia que dice que si tú le exiges a los niños leer antes, pues no ganas mucho.
contrario a lo que podríamos pensar, ¿no? Es decir, un niño que comienza a leer a los 3 años, que podría darse porque puede tener incluso una dotación especial, cognitivamente hablando, puede darse, pero ¿qué ganamos si es que a un niño le adelantamos en el tema lectoescritor? Entonces la evidencia nos dice que posiblemente no mucho, porque luego se va a ir adaptando al mismo sistema educativo y va a estar en el mismo ritmo que los otros compañeros. Entonces primero quería partir de esto porque muchos padres también a veces dicen, bueno, y a mí me encantaría más bien adelantar que él ya lea o que ella lea, etcétera. Pero luego la pregunta que tú me haces es enfocada en cuándo. ¿Cuándo es lo más importante a nivel cerebral, a nivel madurativo, etcétera? Y también la evidencia, y ahora quiero contarte que la ciencia del aprendizaje, la ciencia de la enseñanza y de la lectoescritura también nos dice que los niños actualmente no necesitan necesariamente un tema madurativo cerebral. Parecería que estamos opuestos a todo lo que la neurociencia nos dice y no es así, sino más bien que necesita prerequisitos lectores. ¿Cuáles son estos prerequisitos lectores que ganan precisamente los niños en la primera infancia? Por ejemplo, el tema de los sonidos, el tema de la identificación de las letras, del alfabeto, el tema de las rimas y de la conciencia fonológica. Que eso es algo que realmente son habilidades prelectoras que las vas adquiriendo antes de iniciar la lectoescritura. Estas habilidades a las que tú haces referencia están vinculadas directamente con el lenguaje oral. Es parte importante de la estimulación del lenguaje oral. Sí. Pero, ¿qué pasa también? Y después te voy a preguntar sobre la conciencia fonológica, pero vamos primero un poquito más atrás. ¿Qué pasa con este lenguaje oral? Porque también observamos con mucha frecuencia que hay como dos grupos de niños, ¿no? Aquellos niños que sí desarrollan fácilmente su lenguaje y que vemos que alrededor de los 3 años están hablando ya muy fluidamente, pero también tenemos otro grupo de niños y parecería que la pandemia aumentó más esa condición en la que los niños no desarrollan también el lenguaje y no solamente que no hablan claro, sino que no tienen buenas habilidades comunicativas. Sí, correcto. Y aquí hay que identificar algo muy importante y es que el desarrollo del lenguaje tiene 2 componentes. El primero, que es la comprensión oral, ¿sí? ¿Qué tanto está un niño comprendiendo, ¿no? Las instrucciones, lo que le estamos diciendo a nivel oral? Y por otro lado, la expresión. Y en efecto no podemos decir que no pasa nada. Cuando un niño tiene 2 años debería emitir 50 palabras, frases de 2, y eso nos da un signo de que está en un desarrollo óptimo, porque el lenguaje sí que tiene periodos críticos. Entonces el lenguaje ya oral, el lenguaje tiene periodos críticos que nos datan que tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque también viene a ser un precursor de luego procesos lectoescritores en lo posterior, tipo 6, 7 años. Cuando los padres se preocupan, por ejemplo, porque es que no me dice nada, es que no me está... La primera pregunta que debe surgir es, ¿está comprendiendo lo que le dices? Si la respuesta es sí, bueno, es como que, es alentador. Si en cambio un niño muy pequeño, digamos de 2 años, además que no emite palabras, no comprende lo que le estoy diciendo, por ejemplo, le podría yo decir, pásame o dame la pelota, y eso no parecería que no me está comprendiendo, son signos de alerta, porque el ser humano nace para comunicarse, y nacemos para comunicarnos a través primero de la mirada, a través de signos como señalar, pedir con las manitos, los bebés y más, y luego eso se reemplaza por palabras. Este es un proceso evolutivo que debería darse con el contexto en el cual el niño se desarrolla. Entonces sí que es importante tomar en cuenta que tenemos que estar atentos, los padres, los educadores iniciales, quienes estamos en contacto con los niños, estar atentos de cómo se está dando este desarrollo, que si bien es cierto, es previo a los procesos posteriores de aprendizaje, hay que estimular. Eso por un lado. Y luego, ya vienen todos los precursores que te estaba diciendo de la lectoescritura. Entonces, estimulamos el lenguaje, el niño empieza a comunicarse, empieza a encontrar esa necesidad de expresarse para transmitir sus ideas, sus necesidades, lo que quiere y demás. Y ahí empieza a darse estos precursores, el reconocer los sonidos, el ir identificando estos sonidos y asociándolos. Y va llegando un momento en que tiene que desarrollar un término que mencionabas y que te dije, luego te pregunto para que les cuentes a nuestros amigos televidentes. La conciencia fonológica. ¿Qué es eso de la conciencia fonológica? Bueno, la conciencia fonológica es pues un reconocimiento de todos los sonidos del habla. ¿Ya? Entonces es tremendamente importante porque el niño va guardando cada sonido
en la conciencia fonológica, que es este espacio, lo vamos a llamar así, un espacio mental, en el que va guardando todos los sonidos del habla. Y estos sonidos del habla deben ser reconocidos, ¿no? Reconocidos, deben ser identificados a nivel de, por ejemplo, palabras, luego de sílabas, luego de sonidos individuales de letras. Esa es la conciencia fonológica. No se trata de escribir, no se trata de que el niño lea, por eso es precursor, es decir, antes de la lectoescritura. Y este es un ejercicio que todos los docentes de educación inicial están realmente o deben estar comprometidos en generar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los docentes cantan con los niños, cuando los docentes hacen rimas, cuando los profes están trabajando con los niños de forma lúdica, ¿no? En los trabalenguas, están desarrollando conciencia fonológica. Es decir, que estas estrategias que tú mencionas, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas inclusive, son base importantísima para que se desarrolle la conciencia fonológica, y a veces pensamos que eso ya es antiguo, ya no se debería utilizar tanto. Ajá, imagínate, a veces pensamos que ¿qué está haciendo el profesor? Está solo jugando. No, en realidad sí juega, pero está jugando con letras, está jugando con sonidos, y el hecho de jugar con sonidos también genera que el niño vaya desarrollando este reconocimiento del sonido. El sonido de cada una de las letras, ahí está. Y claro, no es solamente eso, sino que luego podremos hacer una conciencia fonológica un poco más explícita. Por ejemplo, decirle a un niño que reconozca el primer sonido de sapo, ¿no? Entonces yo le podría decir, no sé, me invento, Mateo, cuéntame o dime cuál es el primer sonido en la palabra sapo. Y Mateo me puede decir, lo ideal es que vaya reconociendo. Y el último sonido de la palabra sapo, O. Entonces, la idea es que se vaya reconociendo. Lo podemos hacer de estas formas, como lúdicas. De hecho, esa es una parte sensible, sensorial, si queremos también, pero también de forma un poquito más explícita, ¿no? Más concreta en el aprendizaje, y decir, bueno, como te dije en ese ejercicio. Obviamente los niños pequeños no le vamos a hacer como que sea un suplicio la conciencia fonológica, pero podríamos hacer con fichas, podríamos trabajar con a la par con imágenes, ¿no es cierto? Le ponemos el sapo y luego le decimos, este es un sapo, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el primer sonido de esta palabra? ¿Cuál es el último? ¿Qué es lo que decía? O si tenemos una palabra más extensa, ¿cuál es el sonido intermedio? Pero si te fijas, estoy hablando de sonidos, constantemente de sonidos. No le pido que lea, le estoy pidiendo que identifique en su conciencia los sonidos. Y es allí donde vamos a generar un prerequisito muy importante para la lectoescritura, que es el guardar los sonidos para luego relacionarlos con las letras. Y esa relación viene dada también desde muy chiquitos, porque ellos se dan cuenta que el mundo está formado por dibujitos, porque al comienzo esas palabras son realmente dibujitos para ellos, pero esos dibujitos, por ejemplo, cuando sus papás les leen los cuentos, empiezan a acercarles al mundo de la lectura, y ellos empiezan muchas veces a jugar a leer también. Entonces repiten y repiten tantas veces un cuento que después se saben de memoria y saben cuándo pasar la página, y parecería que están leyendo, pero en realidad todavía no están haciendo ese proceso. No, y están haciendo una identificación de palabras enteras, que es varios autores dentro de un modelo. Por ejemplo, lo que tú mencionas está dentro de un modelo, y él nos dice, este modelo dice, ok, primero va a identificar la palabra entera, porque está relacionado con lo que ven. Por ejemplo, si le ponemos a un niño, le exponemos a, no sé, me imagino una marca de gaseosa, ¿ya? Que es muy conocida, entonces seguramente va a poder leer esa palabra. Y todo lo que sea muy conocido para los niños lo va a comenzar a identificar y lo lee, entre comillas. Pero luego el proceso en sí de la lectura es una descodificación. ¿Qué implica la descodificación? Es hacer justamente esa transformación de los sonidos, de convertir esos sonidos en letras, entonces, y esas letras en sonidos. Entonces yo miro esas letras y yo puedo descodificar. En un inicio los niños descodifican, y utilizo esta palabra porque es precisamente la que nos lleva a la precisión lectora. Entonces en un inicio el niño descodifica, y puede descodificar de forma muy lenta. Por eso la lectura un poquito más pausada, ¿no es cierto? Pero no hay problema. No hay problema, es lo más normal, y sobre todo cuando empieza el proceso lectoescritor, que en nuestra
nuestro campo está a partir de los 5, 6, 7 años, digamos que es normal que su descodificación, es decir, que esa transformación de los sonidos en letras, de letras en sonidos, sea un poquito más lenta, no tan fluida. Lo que no es un buen signo, por decirlo así, es que ya después no se vuelva esto fluido, ¿no? Y que lea demasiado lento y que le cueste convertir esto que te estoy diciendo. La lectura, una de las características más importantes es que debe ser una lectura automatizada. Un adulto debe tener una lectura automatizada. Si te das cuenta, ya no pensamos en descodificar, ¿no? Leemos y ya está. Esta lectura automatizada significa que no estamos pensando. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos Psicolife. No estamos pensando, esa es la P y suena P, y tiene que unirse con la S y suena P. Correcto. No eso, sino que ya miramos, inmediatamente sabemos cuáles son los sonidos que forman y emitimos la palabra. Exacto, es tan automatizado que ya ni siquiera lo piensas. Y claro, eso significa que has llegado a una habilidad lectoescritora. Cuando llegas a esa automatización, entonces empieza a mejorar muchísimo la comprensión lectora, porque ya no estás preocupado en la decodificación. Pero ¿qué pasa a qué edad más o menos en los niños ellos deberían llegar a esa automatización? ¿O en qué grado, para que los papás se ubiquen más o menos cómo debe alcanzarse ese proceso? Sí, porque sabes que nos preocupa mucho. Yo también soy mamá y digo, bueno, si tienes 6 ya debería, no, si tienes 7, y pienso en las edades, ¿no? Claro. Y más allá de las edades es que llega un proceso en el que todo el proceso escolar le permita llegar a un nivel de fluidez y de comprensión. Pero esto es sistemático, es decir, a los 6 empezamos a pensar que a los 5, dependiendo del sistema escolar, de 4 a 5 a 6, tiene sus prerequisitos, y a los 6 empieza el proceso formal del aprendizaje, 6, 7 años, si no me equivoco, ¿no? Claro. Luego 8, 9, fíjate que es todo un entrenamiento. Entonces pedirle a un niño que a los 8 lea así es injusto un poco, ¿no? Todavía puede tener procesos de poca fluidez y poca precisión. Entonces podría ser que terminando la primaria tengamos a un niño que ya en efecto tiene toda una competencia lectora formada. Pero mira, no te estoy dando una edad en específico, pero claro, sí creo que el proceso de primaria es un buen rango como para que un niño desarrolle la competencia lectora. Pero no se queda ahí, sino que luego en la etapa adolescente viene el pensamiento abstracto. Entonces es allí donde se supone que tiene que ya hacer un poco más de inferencias, viene un proceso de comprensión lectora mucho más complejo, más que superficial, más complejo. Entonces esto no termina nunca. Pero claro, la preocupación de los padres puede ser, bueno, ¿y cuándo me preocupo? Nunca. No, sí. Hay que preocuparse cuando el niño se detenga demasiado en la lectura al punto de no comprender nada. Puede ser eso a los 7, puede ser a los 8, puede ser a los 15. Se detiene tanto en la lectura porque no está descodificando, es decir, su lectura es muy pausada, sustituye letras, confunde sonidos, ¿no? Y es constante, y eso ya le impide el poder comprender, porque todas sus funciones están centradas en esto, es decir, están tan centrados en poder descodificar, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Psicolife, están tan centrados en esto que olvidan, su memoria de trabajo tiene mucha, o sea, está ahí trabajando, y como estoy tan centrado en estas partes tan básicas, ya las partes complejas que son la comprensión ya no las estoy. Claro, y el momento en que acabas de leer una palabra ya se olvidó las 3 que habían antes. Y peor si es un párrafo. Claro, fíjate que si tengo un párrafo, ya leí con mucha dificultad la primera línea, luego llego a la segunda y estoy pendiente de terminar, y aparte también, ojo que si hay dificultades puede ser también en ubicación, niños que se saltan el renglón y van de la primera a la tercera. Seguramente hay papás que dicen, eso le pasa a mi hijo, ¿no? Claro. Entonces hay muchas estrategias detrás que se pueden ejecutar para generar una buena lectura. Esa es la buena noticia. También va mucho la idea, ¿no es cierto?, entre los papis sobre todo, y en general, en que mientras más repitas las cosas, más vas a aprender, porque vas a ser más diestro. Tiene una cuota de realidad, sí. Pero ¿qué pasa en estas familias que nosotros encontramos con mucha frecuencia en nuestro medio, en donde no hay libros, donde no se lee casi, o se lee muy, muy poquito, y donde te dicen, o les dices a los niños, yo escucho con frecuencia que les dicen, ya vaya a leer, mientras el papá está acostado viendo la televisión o en su celular? ¿Cómo incentivamos, ¿no es cierto?, ese interés por la lectura para que se vaya desarrollando esa fluidez si no hay un modelo que lo desarrolle? Correcto, sí, y estoy de acuerdo contigo,
porque realmente el hábito lector, por eso se llama hábito, que lo haces todos los días, se genera en un entorno cálido. Por eso, si queremos hablar de motivar a la lectura, hablamos de ayudas cálidas. Y esas ayudas cálidas van desde generar en los niños un gusto por la lectura desde muy pequeñitos, cuando tú les lees. Y hay estrategias también para, por ejemplo, la lectura compartida, donde es tan sencillo que implica que está el papá o mamá y su niño o el cuidador, y le lee un libro, le pregunta acerca del libro, le hace constantes preguntas sobre el texto, desde cómo se sentirá este personaje, mira, ¿te gustó? A ver, mira la portada, ¿qué estará pasando aquí? Y así, y le comienza a motivar con 15 minutos diarios. Mira que esta estrategia dice que con 15 minutos diarios estás generando no solo gusto por la lectura, sino desarrollando todo lo que hablamos en el inicio de la entrevista. Sí. Y en efecto creo que nos hace falta una formación a padres que permita realmente relajarse un poco y decirles, miren, no es tan complejo, porque a veces decimos, es que tiene que ser leer en casa, y parece que es un suplicio, y no. Claro. Podría ser tan ameno como 15 minutitos, un texto que el niño escoja. Además, le haces escoger, es que siempre quiere el mismo, no importa. Lo importante es que se adentre en el mundo de la lectura. También podríamos hacer un rincón chiquito, no necesitamos ir a comprar cosas, no, un rincón chiquito donde pongamos el rincón de lectura dentro del cuarto, con los textos que le hayamos regalado. ¿Por qué no puede ser un regalo, un libro? Claro. ¿Entiendes? A veces pensamos que ¿qué le doy a, no sé, es el cumpleaños de la prima, de la hermana, de lo que sea? Y decimos, bueno, un juguete, está bien, obviamente, pero también podríamos incluirle un libro. Yo sí pongo como sobre el tapete que los papás vayan a las librerías y vean que es la magia de la lectura. Hay un montón de libros maravillosos que además te ayudan a resolver dificultades. Por ejemplo, si hay bullying, a través de un libro. Si hay este tema del acoso escolar que acabo de decir, si hay un tema de emociones, es que no sé qué le pasa, podríamos ver un libro sobre las emociones. La llegada de un nuevo hermanito, por ejemplo. Ajá. El tema del pañal. O sea, a veces subestimamos a los bebés. Y los bebés, yo les puedo estar contando la historia. Tiene 2, 3, y le estoy diciendo cómo es el tema de dejar el pañal. Y ellos, hay comprensión oral, lo dijimos. Es decir, hay un proceso de comprensión oral. Sí, los niños no me están hablando, pero yo sí. Entonces, viene desde el contacto. Yo te decía al inicio, el lenguaje nacemos para comunicarnos. Y lo lindo de esto es que el bebé busca siempre comunicarse con el adulto y no pierde nunca ese afán. Así es. Tal vez los adultos podremos estar perdiendo eso porque estamos llenos de ocupaciones y de tiempo. Pero yo lo que recomiendo, ¿qué es? Son 15 minutos de un texto que nos guste a todos, sobre todo al niño. Le leo, le hago preguntas, lo disfruto. Tiene ventajas tan grandes como el vínculo afectivo, porque estoy con mi hijo, es una dualidad lindísima. Cognitivamente le estoy fomentando el tema de que él o ella responda preguntas, eso es un tema de comprensión. Vocabulario, o sea, ganamos todos en 15 minutos diarios. Y lo que estás mencionando, Sofi, hace una suerte como de una inmersión natural a la lectura, ¿no es cierto? Porque no le estás sentando a decir, a ver, repite, esta es la M, suena y no. Bueno, no debería ser así en la escuela, pero como se hace ya un poco más formalmente, sino más bien está tan inmerso naturalmente que va a llegar un momento en el que él mismo vaya reconociendo las letras y los sonidos y los vaya asociando. Sí, así es. Eso sin duda alguna. Recordemos que en la familia el contexto es otro y la escuela está encargada del proceso lectoescritor. Entonces ahí sí tenemos que delegar ese tema y nosotros hacerlo desde el punto de vista que tú decías, natural, fresco, ameno, en el que se genere este disfrute y que realmente eso impacte realmente en estos porcentajes graves que tenemos de que leemos un libro. No, se supone que leemos un libro al año aquí en Ecuador. Con suerte, porque no llegamos al 1, así es. Sí. Bueno, amigos televidentes, realmente ha sido tan grato conversar contigo, Sofi, y nos ha dado tantas
recomendaciones tan claras, ¿no? De ir identificando desde los pequeñitos cuándo están listos, qué tenemos que hacer como papás, qué tenemos que hacer como educadores también, para ir generando, abonando, podríamos decir, ese terreno para que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura se dé de la mejor manera. Recordemos que el contacto, la calidez, nos decía Sofi, es fundamental para ir accediendo a cualquier tipo de aprendizaje. Gracias, Sofi, nuevamente por haber estado aquí en Psicolife. Y a ustedes, amigos televidentes, invitarlos a que nos acompañen semana a semana como lo vienen haciendo los días viernes a través de Telesucesos, Canal 29 a las 10:30 de la mañana, el reprise los días domingos a las 9 de la mañana, y también pueden mirar y compartir este programa con otras personas que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife, y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram a través de Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,